Vamos al punto y vamos a hablar del comercio, vamos a hablar de lo que está pasando con el contrabando, vamos a hablar del empleo, de la reforma laboral, un tema que indudablemente lo toca a usted, me toca a mí, nos toca a todos los colombianos. El doctor Jaime Alberto Cabal es el presidente de FENALCO y está con nosotros aquí en Red de Más Noticias. Doctor Cabal, es un gusto tenerlo aquí en su casa, bienvenido. Muchísimas gracias, Giovanni, es un placer poder compartir acá el programa con todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Doctor Cabal, ¿qué pasó? Lo vi muy activo en X en las últimas horas con el presidente de la República, sobre todo hablando del tema de contrabando, porque es que el presidente dice que los comerciantes tienen que ayudar a identificar el tema de contrabando, y yo no sé si yo me perdí la película, pero el comerciante no es victimario, sino víctima. ¿Usted cómo ve la cosa? Bueno, esa fue la conclusión de lo que le contestamos al presidente, porque es increíble que un presidente siga dando conceptos falsos, equivocados, temerarios además, sobre los temas del país. Aquí es como se dice, Giovanni, cuando yo lo leí, sentí ese famoso adagio popular que es los pájaros tirándole a las escopetas. Como si el problema del contrabando fuera una falta de denuncia de los comerciantes. Sí, nosotros llevamos años trabajando con la Polfa, con las organizaciones del Estado, con todos los gobiernos, haciendo las denuncias que podemos hacer, porque ese es un tema oscuro. Pero quien verdaderamente debe hacer la tarea de combatir el contrabando es el Estado, es cada gobierno. Lamentablemente hemos visto que las instituciones del Estado hoy y este gobierno ha estado sometido a escándalos de corrupción por el tema del contrabando. Entonces no podemos declarar victimario a un comerciante que hace lo que puede, que además está extorsionado, que además está amenazado, que además lo secuestran, cuando los índices de extorsión, de secuestro, de todos los delitos han subido en Colombia dramáticamente y los comerciantes son unas víctimas de eso. Y venir fácilmente a decir por un X que es que los comerciantes debían denunciar más ¿qué? Quien conoce a los contrabandistas, quien es cómplice de los contrabandistas, son precisamente entidades del Estado y funcionarios del Estado que les permiten hacer esa labor. O sea, según usted que no está haciendo la tarea. Y lamentablemente ha permeado campañas presidenciales, ha permeado a la aduana, ha permeado a muchas instituciones, organizaciones. O sea que ese es un tema que el Estado tiene que resolver y no echarle la culpa a los que son víctimas de eso. Porque es que el contrabando destruye comercios, destruye empleos, compite ilegalmente, compite deslealmente. Y yo le voy a poner un caso concreto que además produce un poco de contradicción. No hay mejor caldo de cultivo para el contrabando que cuando un gobierno como este quiere proteger sectores a punta de aranceles. ¿Por qué lo dice? Y le voy a decir el caso concreto ya después de 2 años de que ha sucedido esto. Mire, el presidente y su gobierno declararon un incremento del 40% de la ropa, de las confecciones, de los accesorios importados en Colombia. En Colombia no se produce toda la gama de vestuario, de accesorios que compra o que se demandan en el mercado. Eso es más o menos un pareto de 50%, 40-50% de producción nacional y el resto es importado, digamos. Resulta que sube al 40% los aranceles que para estimular la producción industrial. Y mire lo que pasó. Según las últimas estadísticas del DANE, la producción industrial de confecciones cayó el 3.5% y las ventas de confecciones cayeron el 10.6%. Mientras tanto, ¿quién está de fiesta? Los contrabandistas, que traen de contrabando la ropa, porque obviamente sin arancel del 40%, le compiten deslealmente a los comercios organizados que pagan todos sus impuestos, aranceles, etcétera, y resulta que eso no lo combate las organizaciones del Estado. O sea que realmente este es un flagelo que quienes son realmente las víctimas son los comerciantes organizados que cumplen con la ley. Yo siento a los comerciantes muy solos en este momento, en esta situación. ¿Quién en el Estado, quién en el gobierno es el interlocutor que está pendiente de ustedes hoy? Cero, ninguno. ¿Ninguno? Desde el 7 de agosto del 2022 el presidente declaró que el comercio no le da valor agregado a la economía. Tenemos un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
que debe ser el ministerio, digamos, con el cual siempre hemos tenido interlocución en todos los gobiernos, sí, bien sea para buscar solución de problemas puntuales, medidas de estímulo, para trabajar políticas y proyectos conjuntos que estimulen al comercio o a sectores del comercio. Y eso no existe, no ha existido en este gobierno. No hay ninguna interlocución. ¿Sí? O sea que es una situación difícil. Es increíble, eso no ha pasado nunca. Aquí no hay políticas de comercio interno, no hay, digamos que algunos funcionarios técnicos en la DIAN o en el Ministerio de Comercio han sido atentos a mirar nuestros problemas, pero digamos que no hay ese liderazgo que había con otros ministros o ese liderazgo que había con otros gobiernos o con los propios presidentes de la República. Recuerde usted, Giovanni, cómo en la pandemia trabajamos hombro a hombro con el presidente Duque, con sus ministros, buscando medidas de apoyo al comercio, a la economía, cuando pues, ese flagelo de la pandemia generó tantos problemas, no solamente de vidas humanas, sino económicos, sí, y de desempleo, etcétera. Pero aquí no hay lamentablemente comunicación e interlocución. Y a propósito de eso, pues ¿cómo van las cifras del comercio? Si usted no lo compara enero de este año con enero del año pasado, ¿la cosa cómo va? ¿Subió, bajó, está igual? Muy buena pregunta, Giovanni, porque esto nos permite compartir de dónde venimos, dónde estamos, sí, y qué va a pasar. El comercio entre el 23 y el 24 estuvo cayendo mes a mes 18 meses consecutivos. Uy. Solamente a partir de septiembre llegó como a un punto de equilibrio y octubre, noviembre y diciembre fueron meses de recuperación. Eso hay que decirlo claramente. Y lo digo con toda tranquilidad, no fue obra y gracia ninguna medida del gobierno. Eso fue esfuerzo de los comerciantes por sus promociones, sus descuentos, por la semana del Black Friday, por la temporada decembrina, por el esfuerzo que se hizo. Y obviamente también empezó a verse el impacto positivo de la reducción paulatina que han venido teniendo las tasas de interés por parte del Banco de la República. Correcto. Que ha disminuido las tasas de interés, especialmente de las tarjetas de crédito, que es un instrumento de compra del consumidor hacia el comercio, y eso, digamos, hizo repuntar un poco la demanda de los hogares y el consumo. Y perfecto, maravilloso que esos 3 meses que no alcanzaron a compensar, digamos, toda esa caída que ha tenido el comercio. Pero empezamos este año y según nuestra bitácora económica, la investigación del pulso del comportamiento del comercio que le hacemos cada año a los comerciantes, el mes de enero no fue un mes bueno, porque ya el mes de enero el 68% de los comerciantes reportaron una disminución o un mantenimiento igual de sus ventas respecto a enero. ¿Y eso es normal? Del 2024. Pero le digo una cosa, cuando yo digo reportaron disminución o un comportamiento igual, tengamos en cuenta que ese comportamiento igual está afectado de la inflación, o sea que en el fondo es una disminución. Claro. Y un 68% es un porcentaje alto. No han salido las cifras del DANE, pero digamos eso es lo que nosotros hemos medido. Y febrero, que tampoco tenemos cifras ni de FENALCO ni todavía oficiales ni del DANE, pues como se dice a boca de jarro en las encuestas, hablando con los comerciantes, han reportado un mes difícil. ¿Cómo va la inversión extranjera? ¿Usted cómo siente el nivel de confianza? ¿Cómo lo ven por fuera? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve mal? Bueno, Giovanni, aquí también hay que decir lamentablemente que la inversión extranjera en Colombia siempre ha tenido unos sectores donde se mueven unas inversiones muy altas. Digamos que es el sector de hidrocarburos, que es el sector minero energético, que igualmente es el sector de infraestructura, pero igualmente hay unos sectores muy importantes que han jalonado la inversión extranjera en el pasado, que es la industria, que es el comercio, que es el turismo, que son los sectores productivos, que es la construcción de vivienda. Y las cifras no mienten. El año pasado la inversión extranjera cerró con una caída del 17.2% y en enero inició con una caída del 34.5%. Eso ya es demasiado alto. Y eso tiene mucho que ver con la confianza, no solamente en la seguridad jurídica, en la seguridad física,
pero sino también en la confianza del país por el direccionamiento de cada uno de los gobiernos. Y lamentablemente, con todo lo que ha pasado, con todo lo que escribe o dice el presidente en sus redes, pues ha generado un ahuyentamiento de la inversión extranjera, y por eso hoy es el comportamiento de las cifras. Además, porque ya sabemos que en el sector minero energético, en el sector de hidrocarburos, pues las señales que ha dado han sido claras, eso ha caído considerablemente, pero en los otros sectores también. ¿Qué salva la inversión extranjera a pesar de esa caída? ¿Qué? Pues la inversión en el sector público de las regiones y los departamentos, especialmente el Metro de Bogotá, que sabemos que es una inversión china. Pero mire lo que sacaron ayer, la resolución de Susana Muhammad. De resto, no pasa el examen. Y claro, eso que sacó ayer la exministra en su último día. Sí. Además, el último día, ¿no? Yo Qué recuerdo, curiosidad. Giovanni, cuando yo tuve la experiencia de ser ministro en el gobierno, cuando yo sabía que me iba a ir, yo respeté y paré todo a los nuevos ministros y no me apresuré, primero, a sacar cosas que van en contra de la gente. Yo no entiendo cómo este gobierno proclama que es el gobierno de la gente, cómo proclama la inclusión cuando no consultan a las comunidades. Mire, lo que hizo con Santander verdaderamente es un pecado con la gente. Lo que hizo con Santander fue en más de 6 municipios quitarles la vocación económica de la cual viven, han vivido y van a vivir, que es la agricultura y la minería legal. O sea, usted está hablando de Santurbán. Estoy hablando de lo que pasó con la resolución de Santander afectando 75.000 hectáreas, que fue tanta la carrera que inclusive quedó mal hecha la resolución porque al final habla de 75 hectáreas. Pero bueno, ese es un tema menor. Pero lo que muestra es que ese afán, el día de irse, es por tirarse a la gente. No fue una comunidad consultada, no fue una comunidad con la cual se dialogó, no fue una comunidad que estuvo de acuerdo. Se rompió el principio del acuerdo de Escazú que firmó Colombia, que es que hay que consultar las comunidades. Tuve conocimiento de que hubo más de 1.000 quejas interpuestas de la comunidad, no de las instituciones, las cuales la exministra hizo caso omiso. Y como si fuera poco, saca el proyecto de resolución de Bogotá, Cundinamarca, donde prácticamente le pone un freno de mano al desarrollo, no solamente urbano, porque es que el presidente sale a decir que Camacol quiere pavimentar la sabana. Eso es una irresponsabilidad, es que no es Camacol ni es la vivienda, es que es la infraestructura pública, es que es el desarrollo agrícola, es el desarrollo del comercio, de la industria. Nadie se opone a que el medio ambiente sea protegido, pero es que no es de esa manera a la brava, sin consultar las instituciones, rompiendo la Constitución Nacional que obliga a consultar y a concertar en este caso con la Alcaldía de Bogotá, y vuelve y saca un proyecto de resolución. O sea que volvemos a que este gobierno lamentablemente lo que ha hecho son actos irresponsables e improvisados, y llenos de dogmas y sesgos ideológicos que lamentablemente no conducen a nada, y ahí estamos en un problema. Estamos en un problema con 35.000 personas en el departamento de Santander, ya lo había hecho con Antioquia igualmente, y ahora pues lo quiere hacer con la sabana de Bogotá y la sabana, afectando 38 municipios de la sabana y 4 del departamento del Meta. Voy a retomar el tema de la confianza, porque usted dice, en Colombia ya no se está confiando mucho, no solo por el tema de la seguridad jurídica, sino de la seguridad país. A usted, a la Andy, ¿no le gustó esta conmoción interior que decretó el presidente para el Catatumbo? ¿Por qué ustedes creen que no es suficiente, o por lo menos que no está bien fundamentada? Giovanni, porque es otro hecho de improvisación y desgobierno en el Catatumbo. ¿Porque eso se podía prever o porque...? Ese es el argumento constitucional, o mejor, de inconstitucionalidad. Una conmoción interior o un estado de emergencia económica siempre está basado sobre hechos sobrevinientes. Sí. Y para ilustración de los televidentes, ¿qué es un hecho sobreviniente? Es algo inesperado. Por ejemplo, en el gobierno anterior se declaró la emergencia económica a partir de un hecho inesperado que fue el COVID. Nadie lo podía prever, llegó. Pero en el caso de la conmoción interior, que tiene que ser sobre hechos también inesperados,
eso no se cumple. La situación del Catatumbo se debía venir. La comunidad, alcaldes, gobernadores, la defensora del pueblo había alertado sobre lo que iba a pasar y no fue atendido oportunamente por el gobierno ni por la fuerza pública. O sea que eso carece de ese vehículo constitucional tan importante que es amparado en que sea un hecho sorpresivo, inesperado. Pero el Catatumbo venía pasando, fue alertado el gobierno y no actuó. Además, ha debido actuar con los propios recursos del Estado. Es totalmente incoherente, Giovanni, que por un lado en el presupuesto nacional se le haga un recorte a la fuerza pública, como de 748.000 millones, y por el otro se saque un estado de conmoción interior, creando un impuesto para las Fuerzas Armadas para poder atender la emergencia del Catatumbo. O sea, ¿dónde está la plata? Eso no es coherente, eso no es serio de un gobierno, y eso es lo que nosotros reclamamos y por eso acudimos a la solicitud de la declaratoria de inconstitucionalidad. Pero hay algo más grave que la gente no ha caído en cuenta. En esos impuestos del 1% de timbre, eso es venenoso para las personas naturales y para las empresas. Y lo peligroso, y que hemos llamado la alerta también, es que según el proyecto de una nueva reforma tributaria de la cual ha hablado el ministro nuevo de Hacienda, el ministro Guevara, es querer volver permanentes los impuestos del Catatumbo, como si esto fuera una fiesta. Eso no es serio con el país, no es serio con las empresas, no es serio con las personas, con los ciudadanos. Entonces, obviamente, acudimos a esa instancia. Cuando uno habla de reformas, uno piensa que la reforma laboral, los primeros que van a salir a respaldarla, pues son los comerciantes, pero a ustedes no les gusta. ¿Qué pasa con esa reforma? ¿Por qué no les cuaja? Es que mire, esa reforma, como dice árbol torcido nunca, nunca da frutos buenos. Nunca se endereza ni da frutos. Y este proyecto de reforma laboral nació torcido. Nació torcido desde el 16 de febrero, desde marzo del año 23 que se radicó. ¿Por qué? Porque hay una obligatoriedad de que todo proyecto de reforma laboral, políticas laborales, debe ser discutido por parte del gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, con la Comisión de Concertación Laboral. Y eso no pasó. Y nosotros, los gremios que representaban al sector productivo, ahí están también los trabajadores, nos sentimos asaltados en la buena fe porque ahí no hubo concertación. Nunca se discutió el articulado. El 14 de marzo se llevó un articulado para discutir que nos fue entregado, que nunca se discutió. Simplemente al final la ministra dijo, no, manden las observaciones, eso no es concertar. Y el 16 de marzo fue radicado un articulado totalmente distinto. Ahí se cumple el principio de inconstitucionalidad, número uno. Pero digamos que es un tema legal, pero el tema económico-social de fondo es que ese proyecto nunca estuvo orientado ni el primero ni el segundo, porque ese se hundió. Luego el segundo tampoco fue concertado, nunca estuvo orientado a lo que debe ser el propósito fundamental, la esencia, el corazón de una reforma laboral, generar más empleo, solucionarle el problema a los más de 2,5 millones de desempleados que tiene Colombia, 3,5 millones, a solucionarle el problema de la informalidad, que ahora vimos las cifras del DANE crecieron al 56%. Nunca tuvo ese objetivo, ni su articulado reflejó ese propósito. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y la misma ministra lo reconoció, dijo es que el objetivo de nosotros no es generar empleo, es mejorar las condiciones a los trabajadores y reivindicar lo que Uribe hizo. Ese es el argumento. Pero ¿qué es reivindicar? ¿Quiénes se van a beneficiar? Claro, si se reduce la jornada laboral de las 9 de la noche a las 7 de la noche, para un trabajador es muy bueno porque se le van a pagar 2 horas más de recargos extras o nocturno. Sí. Pero lo que no han medido muchos trabajadores que están felices es que eso atenta a la estabilidad de su empleo. Claro, lo pueden sacar. Porque entonces, ¿qué pasa con...? Y eso igualmente con el recargo de dominicales que sube el 75% y festivos al 100%. Feliz un trabajador, voy a recibir más dinero, perfecto. Pero no se hace sostenible el negocio. Pero ¿qué pasa? Que lo que no están viendo es que a su empresa, a su comercio,
a su hotel, a su restaurante, a su bar donde trabajan, a su empresa de transporte, de vigilancia, de logística, se le van a subir los costos laborales en un 34%. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas empresas van a naufragar. O a sacar gente. Las micro, pequeñas y medianas, o las micro y pequeñas especialmente, de pronto no tienen el músculo financiero para soportar esa carga laboral. ¿Y qué terminan haciendo? Pues reduciendo su planta de personal, no contratando personal externo en los fines de semana como se hacía o las temporadas de alta demanda. O sea que esto va en contra del empleo. Ya el Banco de la República había sacado un documento de que se iban a perder 454.000 empleos fruto de la reforma laboral. Fedesarrollo hizo un documento parecido, en FENALCO hicimos un análisis similar. Es una reforma que en vez de generar empleo va a destruir empleo. Por eso no nos puede gustar. Y no nos puede gustar porque es que los sectores más perjudicados van a ser aquellos que trabajan de noche, que trabajan los dominicales y festivos para que los colombianos tengan productos y servicios a la mano. Sus horas de esparcimiento. Y obviamente esta reforma golpea totalmente el empleo en un momento donde el país todavía no ha salido de una situación económica, porque es que muchos sacan pecho, especialmente en el gobierno. Es que crecimos al 1.7 o al 1.8. Es que vamos a crecer al 2.4 en el año 2025. Magnífico. Pero eso es un crecimiento pobre, paupérrimo. Y le voy a dar estos datos, Giovanni, muy interesantes. Es que Colombia en 120 años solamente ha crecido negativamente 4 veces. En la época de los años 32, en el 99 una vez, en la pandemia. Que Colombia crezca negativamente es muy difícil porque hay un input del empresariado y de los sectores económicos muy fuerte. Pero sacar pecho por un crecimiento tan pobre cuando veníamos de crecimientos del 10%, del 7%, crecimientos promedios en la década pasada del 4.5%, eso no es ninguna gracia. Y le voy a dar otro dato más preocupante. Colombia siempre, en las últimas 2 décadas, había estado por encima en el crecimiento del mundo, del promedio mundial y el promedio de América Latina. Mire, en el 23 el crecimiento de Colombia fue el 0.7, el de América Latina 2.5 y el del mundo 2.4. En el 24, que crecimos al 1.7, nuevamente América Latina estuvo con el 2.5 por encima y el mundo con el 3.5 por encima. Este 25 está proyectado crecer mejor, al 2.5, pero el mundo va a crecer en un promedio al 3.3. O sea que no hemos salido de un estancamiento económico para meterle más costos a las empresas, más costos laborales, y la nueva anunciada reforma tributaria que ha dicho el ministro Guevara, que no se ha radicado, pero que seguramente si se hace y si se aprueba, impactaría negativamente la economía del país. Y finalmente, doctor Cabal, con esas cifras, ¿cómo van nuestros amigos los tenderos? Pues acabamos de revelar un estudio que le ha dolido mucho al gobierno y a los sectores que defienden al gobierno, a las bodegas. No me hable de bodegas. Porque dicen que esas cifras no son ciertas. Pero, a ver, el único gremio que conoce en el fondo, una institución que de verdad se le ha dedicado a los tenderos en 34 años, Fenalco. ha sido Fenalco. Con el programa Fenaltiendas, con programas de formación, asistencia técnica, transformación digital, relaciones con los proveedores, bueno, muchas cosas. Y obviamente nosotros le medimos el pulso a los tenderos y nos dio que en el último semestre del año pasado, imagínense, en el último semestre del año pasado, bajaron las ventas para el 82% de los tenderos de barrio. ¿82%? Es correcto. Y otra cosa. ¿82% la disminución? Sí, no, el 82% de los tenderos se les disminuyó sus ventas. Y Casi todos, ¿no? Y el 67% de ellos consideran que han sido seriamente afectados por el mal llamado impuesto saludable. ¿Sí? Entonces, claro, salen los defensores de los impuestos saludables. Nosotros hemos dicho, nadie se opone a que haya mejores productos, pero es que no fue a la brava con un impuesto que ya subió el 5% adicional ahora en enero y ya está en el 20%. Y en esa cifra nos dio que los productos como las golosinas o lo que se llama el mecato, ¿sí? Eso está muy caro. Que
Las tiendas de estrato 1, 2 y 3, el 70% de su portafolio de productos es ese. Pues resulta que el impacto al consumidor ha crecido en productos inclusive hasta el 53% de precio. Las gaseosas, por ejemplo, crecieron recientemente 3.27 su precio, 3 veces en enero, 3 veces la inflación de enero. Entonces, la situación no es fácil, obviamente también porque hay una competencia feroz con la entrada de las tiendas de hard discounter, con las grandes superficies, pero también es que las tiendas están desprotegidas, no hay una política de gobierno. Por eso yo digo que aquí falta mucha coherencia, cuando el gobierno habla de apoyar la economía popular, no hay ningún apoyo a los tenderos. El apoyo lo reciben de las instituciones como las nuestras. Pues doctor Jaime Alberto, muchas gracias por estar con nosotros en Red Más Noticias, en este espacio de Al Punto. Nosotros queríamos, para poder enfrentar los problemas, hay que conocerlos y hay que escuchar para pensar en las soluciones. Ese es nuestro deber y por eso queremos exponerles estas situaciones. No es otra cosa más. Doctor Jaime Alberto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Giovanni, por esta invitación y siempre muy a la orden desde FENALCO.